¿verdad? Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, verso 6, y oiréis de guerra, de rumores de guerra. Pongan atención, porque se los digo una y otra vez. Las guerras y rumores de guerra de Mateo 24, 6, no es la guerra del Golfo, no es la guerra de Irak, no es la guerra de Afganistán, no es la guerra de las Malvinas o cualquier otra guerra que nosotros estemos acostumbrados a ver. Es una guerra, son guerras de magnitudes colosales. ¿Por qué? Porque de lo contrario no sería una señal. Los judíos, los hebreos en el tiempo de Jesús estaban acostumbrados a ver guerra. Había un imperio romano que estaba conquistando año tras año naciones, que año tras año naciones se rebelaban contra ese imperio. Habían guerras por donde quiera, habían guerras en Europa, habían guerras en las tierras nórdicas, habían guerras también en el Medio Oriente. El tiempo de Jesús era un tiempo caótico, completamente caótico. Así que no tendría sentido que Jesús hablara de guerras y rumores de guerra como de todas las guerras que ha ocurrido a lo largo del tiempo. No. Las guerras de Mateo 24, 6, escucha, son guerras de guerras. Repito, las guerras de Mateo 24, 6 son guerras de guerras, porque dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Oh? Y la escritura dice que esto simplemente es principio de dolores. Así que esto viene antes de la gran tribulación. Pero aún no es el fin. Aún no llega el tiempo de la angustia de Jacob. Así que bien, en las guerras de Mateo 24, 6, se puede estar hablando de uso de armas de exterminio masivo. Para que estés dando cuenta. Y cuando dice oiráis de guerras y rumores de guerra, es que el mundo se espantará por completo. Va a haber una guerra que espantará al mundo y todo el mundo, nadie hablará de otra cosa. Y estos son los rumores. Y hay que comprender qué significaba rumores en el tiempo de Cristo. Porque recuerden que en el tiempo de Cristo no había prensa. En el tiempo de Cristo, cuando una noticia era muy fuerte, ocurría un rumor, todo el mundo hablaba de eso. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? En palabras de ahora, para que tú entiendas un español de ahora. Oiréis de guerras y todo el mundo va a estar hablando de ellas. Así que estamos hablando de cuestiones que van a retumbar el universo entero, todo el planeta Tierra, y que no va a haber nadie que esté sumido en otra preocupación que no sea en esta guerra. Por eso es que él dice, mirad que no os turbéis. Pongan atención, porque el Señor te está diciendo exactamente lo que dice la Biblia. Te está dando a conocer exactamente lo que dice la Biblia, porque he visto muchos estudios respecto a esto y a mi entender están bastante equivocados. Porque hablan de las guerras y de los rumores de guerra cada vez que ocurre cualquier guerra. No. Por eso dijo el Señor, no os turbéis, porque todo el mundo va a estar turbado. Así que no estamos hablando de la guerra de Rusia y Ucrania. No. No estamos hablando de ese tipo de guerra. Estamos hablando de guerra que los cristianos nos vamos a turbar en el mundo entero. Estamos hablando de guerra que nos vamos a poner las manos en la frente y vamos a decir, el mundo se acaba, el mundo se acaba. Y ahí es por eso el que el Señor nos dice, pero no os turbéis porque aún no es el fin. ¿Entró esto en tu mente? Es importante que esto esté entrado hasta los tuétanos. Y no lo que te estoy diciendo, sino lo que dice la Escritura. Palabra de Dios que es la que penetra hasta los huesos. Estas palabras son muy inquietantes. Muy inquietantes. Cuando uno entiende el peso de ellas en el contexto judío de la época. Un contexto donde un imperio romano, un país que estaba dominado, estaba lleno de militares. Cuando Jesús dijo, no os turbéis, es porque es algo que nos llenará de turbación a todos. Pero ¿dónde está la iglesia? Esperando esas guerras, orando por esas guerras, ¿sí? Para que seamos guardados nosotros el momento que viene.
Va a venir un momento oscuro sobre el mundo. Se los estoy diciendo una y otra vez en nuestros videos. Y muchos todavía no han entendido lo que está pasando, ¿eh? Y esto no es para levantar pánico. Esto es para que nosotros entendamos por qué Jesús dice, no os turbéis. ¿A ti te ha turbado alguna vez la guerra de Irak? ¿Te ha turbado alguna vez la guerra de Ucrania? ¿Te ha turbado alguna vez cualquiera de esas guerras? No, no te ha turbado nunca. ¿Por qué? Porque tú has estado lejos de esas guerras. ¿Sabes por qué ninguna de esas guerras te ha turbado? Porque tú has estado lejos de esas guerras. Pero espérate una cosa, que cuando llegue ese tiempo el pueblo de Dios se va a turbar. Y por eso ahí es donde las palabras del Señor entran. Porque si el pueblo de Dios no está turbado, entonces ¿por qué dice no os turbéis? No se turben. No tengan miedo. Esto parece unas palabras de aliento, pero no son unas palabras de aliento. Son unas palabras de cura, porque ya hay miedo en ese tiempo. Vamos a tener miedo en ese tiempo. Va a haber pánico en ese tiempo. El mundo va a estar totalmente centrado en lo que está pasando. Y la iglesia va a tener pánico. Y entonces ahí es que nos llegan esas palabras. Y nos dice, no se turben. Porque todavía no es el fin. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Como creyente, por favor, suscríbete a este canal. Aquí no te hablaremos de boberías y de tonterías que no tienen nada que ver y que en realidad no deben de importarte mucho. Aquí te vamos a hablar de las cosas que están pasando y te vamos a dar la noticia para que tú estés alerta de todo, tu familia esté alerta y sobre todas las cosas estemos orando y estemos agarrados de Dios, porque eso es lo más importante. Como creyentes debemos de entender que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos. Así que hay que vivir con una mentalidad eterna. Esto se puede acabar en cualquier tiempo. Ahí tú sabes cuántos cristianos creen en sus mentes que este mundo es para siempre. Y por eso estas noticias y estos mensajes no les llegan. Tienen el corazón demasiado duro. Están demasiado secularizados, demasiado mundanalizados. Y piensan que este mundo es para siempre. Que nuestra ciudadanía es aquí. Que aquí nos quedamos y nos quedamos y nos quedamos. No, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto en cualquier momento va a desaparecer. Jesús lo dijo claramente, ¿verdad? La palabra del Señor dice claramente que la tierra y el cielo pasará, pero la palabra de Cristo no pasará. Si aún, por favor, no te has suscrito, hazlo para no perderte estas reflexiones y estas noticias que te ayudan a vivir en una perspectiva eterna, que es lo importante de la vida del cristiano. ¿Podría ser este temor de guerra un preludio al arrebatamiento de la iglesia ante la gran tribulación? Yo creo que sí, porque noten que estas guerras vienen, pero el Señor le dice no se turben, porque aún no es el tiempo del fin. Así que nosotros no tenemos por qué estar preocupados por esas guerras. Por lo tanto, va a haber algo que va a traerle paz a la iglesia, algo que va a sacar a la iglesia de esa situación. Y por eso dice, no se turben, no se turben. Por eso, yo sí creo que las guerras de Mateo 24:6 están directamente y muy estrechamente ligadas al arrebatamiento de la iglesia. Cuando seremos llevados al cielo para encontrarnos con el Señor en el aire, como describe 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Las escrituras nos dicen que debemos de vivir en constante expectación de la venida del Señor. Lucas capítulo 12, verso 40 nos advierte, vosotros también estáis preparados, si estáis listos, están velando siempre porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás viviendo tú en esta expectación? ¿Entiendes tú que de esta guerra de Rusia y Ucrania puede devenir cualquier cosa? Y todo el mundo todo el mundo conocido que nosotros estamos viendo en este momento puede cambiar para siempre. ¿Entiendes tú que es muy probable que algunas élites del mundo quieran esto? Se los he explicado una y otra vez. Cada vez que en la historia, voy a hacer un programa de cuántos órdenes mundiales ha habido en la historia de la humanidad, porque me los conozco. Y vas a ver que cada vez que cambia de un orden hacia otro hay un cataclismo.
Vemos, ¿cuándo comienza el orden que estamos viviendo hoy? En las guerras mundiales. Cuando se redistribuye el mundo. Cuando se redistribuye el mundo, entonces se levanta este orden que nosotros vivimos hoy. Con el dólar a la cabeza, con el Tratado del Atlántico Norte, los Estados Unidos a la cabeza del mundo, por el lado ya el Tratado de Varsovia, que ya, gracias a Dios, se rompió. Ese es el nuevo mundo que salió de las guerras mundiales. Tiene que haber un cataclismo, tiene que haber algo pesado. Tiene que el mundo caer completo para que entonces el mundo exista lo que se llama un reset, un reseteo. Si has escuchado mucho la frase esa por internet, el gran reseteo. No puede haber reseteo sin una gran catástrofe. ¿Por qué razón? Porque primero tiene que caer lo que hay ahora para que entonces venga algo nuevo. Porque lo que hay ahora no se va a ir. Porque hay personas que se benefician de lo que hay ahora. Hay naciones que se benefician de lo que hay ahora. Por lo tanto, esas naciones van a luchar desesperadamente y esas personas van a luchar desesperadamente porque se quede lo que hay ahora. Para que ganen los que quieren hacer una cosa nueva, es decir, un nuevo orden mundial en este sentido, de alguna forma este orden mundial que nosotros conocemos ahora tiene que ser sacudido, pero sacudido como pasó en el pasado en las dos guerras mundiales. La tensión en este momento en el mundo puede ser altísima, no puede, está siendo altísima. Las noticias pueden ser completamente alarmantes, pero no debemos vivir con miedo, sino en fe. Y este es el problema, que la gente confunde el miedo con la fe. El Señor Jesús dijo que cuando veamos estas cosas, irgamos vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. No dijo que nos escondamos debajo de una piedra. Así que estos mensajes para que tu fe crezca y para que tú te estimules, para que tu corazón se estimule. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 17, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos recordar que aunque los tiempos pueden ser oscuros y van a ser mucho más oscuros, la gente piensa que la luz de lo que estamos viviendo ahora, que la paz, ¿sabe lo que pasa? Nos hemos acostumbrado a la paz. El cristianismo hoy en día es el cristianismo que ha disfrutado todo el siglo XX y el siglo XXI. Después de la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que el siglo XX fue un siglo bastante pacífico y el siglo XXI ha sido un siglo brillante. Todo el mundo en paz. Si hay guerra por aquí y por allá, pues no llega a nosotros. No hay persecuciones, no hay hambre. Lo único que ha pasado en este mundo ha sido que el problema del 2019 que, bueno, friqueó al mundo completo. Es decir, puso a todo el mundo con los pelos erizados. ¿Por qué razón? Porque el mundo no estaba acostumbrado a estas cosas. Pero esto pasó otros tiempos antes, en la gripe española, en la peste bubónica. El mundo no se espantaba, el mundo vivía con los muertos por las calles. ¿Por qué? Porque esa gente se estaba acostumbrada a todas esas épocas. Pero nosotros no estamos acostumbrados a todas estas épocas. Y esto es lo peligroso, que es muy difícil hacernos ver que el regreso del Señor está muy cerca. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado al sistema, nos hemos acostumbrado a este orden mundial, nos hemos acostumbrado a que todo va bien y que este mundo es bonito y que hay que quedarse aquí. Debemos recordar que aunque los tiempos pueden ser oscuros, nuestra luz debe brillar aún más. ¿Y cómo lo hacemos? De rodillas, oración. Estamos llamados a ser faro de esperanza y por favor, predica esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tú te imaginas cómo es. Yo siempre pienso cómo es que hay veces que hay cientos de personas viendo nuestros videos y esas cientos de personas están viendo estas noticias y no comparten estas noticias. ¿Por qué razón esas cientos de personas no piensan en las personas que no están viendo estas cosas? Que posiblemente que en estos momentos estés viendo un video de algo que les hace perder el tiempo y que no los incita a buscar de ninguna forma a Dios. Por eso te digo siempre, si no lo has hecho, suscríbete para seguir recibiendo estas reflexiones y estas noticias que te guíen en estos tiempos. No simplemente videos bonitos, sino videos que edifiquen tu vida. Y compártelos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es la pregunta que muchos me hacen cuando oímos de guerras y rumores de guerra. Primero debemos de orar por la paz. Y no porque estemos contra el designio de Dios, porque sabemos que el designio de Dios es imparable. Dios es soberano. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay forma que nosotros detengamos lo que viene. Pero sí podemos ser librados
¿Por qué? Porque la misma escritura nos dice, ¿verdad? Que pidamos que para que seamos tenidos, ¿verdad? Por dignos de ser librados de la hora de la prueba. Por eso hay que orar por la paz, orar por la sabiduría de los líderes mundiales y por el avance del evangelio en medio de la tensión. Esto es lo más importante de todo. Porque millones de vidas se pueden acabar en un santamén y son millones de vidas que se van a ir para el infierno, muchas de ellas, la mayoría de ellas con toda seguridad. En segundo lugar, hay que mantenerse firme en la palabra en este tiempo. No permitamos que el mundo y las ideas del mundo nos aleje de la esperanza que tenemos en Cristo. En medio de turbulencia, más esperanza. En medio de turbulencia, más fe. En medio de turbulencia, más consagración. Pero en medio de turbulencia, no más pereza, porque la pereza no es fe. Eso de que yo no hago nada, yo estoy tranquilo porque yo estoy confiado en el Señor, eso es pura mentira. Eso es pura pereza espiritual. No te gusta hacer nada, no te gusta moverte, no te gusta atemorizarte, porque sabes que si te atemorizas tienes que orar más. Dile al que está al lado tuyo, eso es contigo. En medio de la turbulencia, la palabra de Dios es la roca. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Clama a mí y yo te responderé. Porque la vida nos dice, nos trae grandísimas promesas, pero grandísimas promesas para los que estamos consagrados al Señor y para los que vemos los tiempos y actuamos conforme a los tiempos. En tercer lugar, por favor, debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y en las palabras de él que no volverán vacías. No importa lo que esté pensando el mundo y cuánta afán haya para que tú no te des cuenta de las cosas que están pasando. Recuerda esto, el trabajo del diablo siempre es mantener a la iglesia ciega. El trabajo del diablo no es tentarnos, nosotros somos tentados en nuestra propia concupiscencia. Hay veces que dicen, no, que el diablo me tentó, que el diablo esto. Sí, hay veces que nos tienta. Pero él no necesita mucho trabajo en ese sentido, porque nosotros estamos heridos en la carne. Pero ¿cuál es el verdadero trabajo del diablo? El verdadero trabajo del diablo es tenernos afanados y tenernos súper confiados. ¿Tú quieres ver al diablo contento? La iglesia completamente confiada, pero no confiada en Dios, confiada en que todo está bien. Porque son dos tipos de confianza completamente diferentes. En el tiempo del apóstol Pablo todo estaba mal y el apóstol Pablo estaba confiado. Entonces el apóstol Pablo no estaba confiado en los tiempos, no estaba confiado en que todo está bien. El apóstol Pablo estaba confiado en la esperanza que es Cristo. Esa es la confianza verdadera. La otra confianza son mentiras del diablo, es sabiduría simplemente terrenal y diabólica. ¿Estamos viviendo los últimos días? Hazte esa pregunta. Va, que si yo te la digo, tú dices que sí. Sí, estamos viviendo en los últimos días. ¿Y cómo tú vives en los últimos días? Ya te hice la primera pregunta. Pregunta número 1. ¿Estamos en los últimos días? Y tu respuesta fue sí. Bien, perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, segunda pregunta. ¿Cómo tú vives en los días finales? ¿Tú vives en los días finales como si no fueran los días finales? ¿O tú vives en los días finales como si sí fueran los días finales? Bueno, la escritura es clara, ¿verdad? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que tu propia fe, si tú crees que estos son los días finales, tu propia fe te está poniendo contra la espada y la pared, porque si yo te dice como si tú crees que estos son los días finales, tú no estás viviendo como si fueran los días finales. Tú estabas viviendo como si le quedan 2000 años más a la tierra. Estamos a punto de ver las profecías de Mateo 24 cumplirse. Respóndeme, ¿sí o no? Si tú respondes que sí, la segunda pregunta es, ¿y por qué tú no vives conforme al tiempo que narra las profecías de Mateo capítulo 24, donde dice que estemos orando y que estemos velando todo el tiempo? Bueno, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Yo no juzgo a nadie lo que hay en nuestros corazones. Yo no estoy tratando de juzgarte. Yo estoy tratando simplemente de que tú despiertes. De que tú no te dejes embaucar por el mundo y por las tentaciones del mundo y por la obra del diablo, que simplemente lo que quiere es mantenerte alejado y que tú no estés en realidad velando y que no haya lámpara en tu aceite. Aceite en tu lámpara. Pero estamos llamados a vivir como si Jesús volviera hoy. Y eso es importante. Si a ti te preguntas, ¿tú debes de vivir como si Jesús volviera hoy? ¿Qué tú respondes? La respuesta debe ser sí. Yo no creo que un cristiano diga, no, yo no tengo que vivir como si Jesús regresase hoy. Yo tengo que vivir como si Jesús regresase o fuese a regresar en 2000 años.
porque ahí estarías delatando tu falta de fe y tu frialdad absoluta. Estás viviendo así, estás viviendo como si Jesús pudiera regresar hoy. Estás viviendo como si hoy mismo pudiera llegar el tiempo de arrebatamiento, pudiera sonar esa trompeta y no importa si tú crees que vamos a pasar por la gran tribulación. Yo no quiero entrar en discusiones doctrinales. Yo creo que no son tiempos para estos tipos de discusiones. Aunque mañana voy a tener un debate aquí en el canal defendiendo que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Pero lo principal aquí no es ganar un debate respecto a este tema. Si tú crees que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, te pregunto, ¿estás viviendo como si hoy pudieras ser arrebatado? Y si tú crees que la gran tribulación viene antes del arrebatamiento, te pregunto, ¿estás viviendo como si hoy fuera a comenzar la gran tribulación? Porque un cristiano tibio no va a soportar la gran tribulación. Invito a todos los que estén viendo esto a reflexionar, por favor, a reflexionar sobre estas palabras y a buscar a Dios con todo el corazón. No olvides suscribirte para recibir más noticias y más reflexiones como esta, más videos como estos, que te ayudarán a mantener tu enfoque. Clave en estos tiempos es estar enfocados. Porque eso es lo que quiere el enemigo, desenfocarnos. Con los afanes, con esto, con lo otro, con las deudas, con esto, con todo lo que plantea el mundo, con las cosas bellas también que tiene la vida. Cualquier cosa, el diablo usa o las cosas malas o las cosas buenas de la vida, pero siempre va a usar algo para que tú estés desenfocado de lo que esté pasando. Así que no olvides suscribirte, porque los videos de reflexiones del pastor te van a mantener enfocado en medio de todas las tormentas de la vida, todas las tormentas que vienen, porque esto se puede poner peor todavía. La tensión que se vive en el mundo es un recordatorio de que nuestro hogar no está aquí. ¿Cuándo el mundo ha logrado tener paz? Nunca, nunca, ni va a poder tampoco. Por más que el hombre idealice y por más que la élite del mundo hablan de paz, de un crecimiento sostenido, de la Agenda 2030, todos esos son planes del diablo para tener a las personas confiando en el sistema. Todo sistema humano va a colapsar. El único sistema que va a permanecer para siempre es el reino del Mesías, el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra verdadera patria está en los cielos. Cualquier ciudadanía, así sea la del mejor país que haya en este mundo, es siempre temporal. Mantén presente esto en tu realidad, en tu corazón. Estos ejercicios militares tienen que ser preocupantes, son preocupantes. Y seríamos nosotros necios si no lo viéramos como preocupante. Ahora, ¿qué significa preocupantes? ¿Qué significa preocupantes? Preocupante significa que estemos afanados nosotros. Ay, Dios mío, que la guerra, ay, Dios mío, que la guerra. No, es que estemos nosotros diciendo, esto puede ser el inicio del fin de las cosas. Así que dispongamos nuestro corazón a buscar a Dios. ¿Eso es ponernos atemorizados, a temblar? No, eso es actuar sagazmente y sabiamente. Eso es actuar conforme al Espíritu. Eso es el momento que más tenemos que brillar nosotros. Ese es el momento que más tenemos de compartir el amor y la esperanza de Cristo en los demás. Porque si tú crees que los eventos pueden desarrollarse de un momento a otro, pues es hora de buscar tu familia y traerlas a Cristo. Es hora de hablarle más a tu esposa, hablarle más a tu esposo. Es hora de hablarle más a tus hijos. Es hora de hablarle más a todo el mundo. Así que espero que estas palabras te estén alentando y también desafiando. No olvides unirte a reflexiones del pastor para que juntos como comunidad estemos creciendo siempre como creyentes, buscando a Dios en medio de todos los tiempos buenos y también los tiempos malos. Mientras nos preparamos para este evento, te invito por favor a tomar un momento para orar y pedirle a Dios que te revele cómo puedes vivir de una manera efectiva para Él en estos tiempos. Pídeselo, aunque sea de forma pequeña. Ok, mientras te vas uniendo a nuestra comunidad de creyentes. Ahora, amados y hermanas, avancemos con fe, esperanza, sabiendo que nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, sino en Jesucristo. Y no podemos perder esa perspectiva. La iglesia nunca ha sido de este mundo. Hay épocas buenas y épocas malas, pero la iglesia no es de este mundo.
Jesús es nuestra roca, nuestra salvación y la fuente, la única fuente de nuestra paz. No importa lo que pase en el mundo a nuestro alrededor, sabemos que en Él estamos seguros. Como creyentes, estamos llamados a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. En tiempos de incertidumbre y el miedo, somos llamados a ser portadores de paz y esperanza. ¿Cómo estás viviendo este llamado que el Señor te está haciendo? ¿Estás llevando luz a otro? ¿Estás advirtiendo? ¿Estás corrigiendo? ¿Estás alertando? Mientras nos preparamos para todo lo que viene, tenemos que saber que Jesús es nuestra esperanza en medio de todas las noticias alarmantes y de las incertidumbres que podemos ver en estos próximos meses o años que se avecinan. Amados, no debemos de vivir en miedo, pero sí en certidumbre y en confianza, no solo del poder de Dios, sino de la veracidad de la palabra. No es lo mismo estar confiado solamente en el poder de Dios que estar confiado en el poder de Dios y la veracidad de la palabra. Hay muchos que están confiados tan solo en el poder de Dios y dicen, Dios es poderoso, no tenemos por qué temer. Es cierto, estás confiado en Dios, qué bueno. Pero ¿por qué no estás confiado también en la palabra que dice claramente de que estas cosas han de suceder? Y de que tenemos que velar y estar listos. Bueno, cuando el Señor nos dice confíen y ustedes no se preocupen, confíen y no velen, confíen y no estén preparados, confíen y no se alisten. ¿Dónde eso está en la Biblia? Que alguien me lo traiga, por favor, que yo lo quiero leer, porque entonces yo soy un idonto de la Escritura. Porque la Biblia a mí me dice que vivamos en constante expectativa de la venida del Señor. Esta expectativa no nos puede llevar, es lo contrario a la pasividad. Esto es una expectativa que nos conlleva a la acción. ¿Cómo puedes vivir de manera activa y fiel en espera del Señor? Ambas cosas. Tienes que tener lámpara y tienes que tener aceite. No solo es que tengas lámpara. Yo soy cristiano, yo tengo lámpara. Yo soy cristiano, yo tengo lámpara. Sí, pero ¿dónde está tu aceite? No, tu aceite me lo da el Señor. El problema es que las insensatas tenían aceite al principio. Así que el Señor se las dio también. ¿O tú crees que no se las dio? ¿Tú crees que le dio las lámparas sin aceite? No, no les dio las lámparas sin aceite. Así que ese aceite hay que comprarlo. Ojo, repito, ese aceite hay que comprarlo. Repito, ese aceite hay que comprarlo. Y comprarlo es a precio de dinero. Es a precio de fe, es a precio de fervor. Es a precio de consagración, a precio de devoción a Dios. La fe no es un escudo contra las dificultades. Y eso es lo que muchos piensan. Yo puedo estar confiado porque el Señor está conmigo. Usted está muy equivocado. La fe no es un escudo contra las dificultades, sino una certeza de que en las dificultades el Señor estará con nosotros. Así que no es que no nos vaya a suceder nada, no es que nosotros no tenemos que velar, no es que no tenemos que actuar sabiamente, no es que no tenemos que actuar sagazmente, no es que no tenemos que estar al tanto de las cosas. Es que estando velando, estando al tanto de las cosas, entonces podemos estar confiados porque el Señor nos va a guiar en cualquier tormenta. La expectativa de la venida del Señor y su confianza no es una excusa para la pasividad, sino un llamado a la acción. Debemos ser fieles en nuestro servicio a Dios y en lo demás que tenemos que ser fieles mientras esperamos su regreso. ¿Qué es lo que más tú tienes que esperar para saber que el Señor está cerca? ¿Cuántas señales tienen más que haber? ¿Cuántas tienen que haber? Lo digo otra vez. El hombre está desafiando a Dios con la ciencia. El hombre está creando seres humanos en laboratorio. Las inteligencias artificiales van a dominar el mundo entero y van a dominar nuestras mentes. El cerebro del ser humano pronto va a estar conectado a las inteligencias artificiales. Ya en Japón, construyeron como explico, una mochila que tú te la pones y literalmente tiene como 7 o 8 brazos para que te ayuden a trabajar y a hacer las cosas. Y la están probando y ha sido un éxito.
Pronto el ser humano va a ser unido a las máquinas. Créeme lo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que más? El liberalismo, el pecado, las leyes que cada día se están poniendo en el mundo, que sabemos que de una forma u otra contradicen la palabra de Dios y contradicen la escritura. La frialdad, el ateísmo cada día ganando más y más y más y más y más y más y cada día menos personas creyendo en Dios, menos personas creyendo en Dios. ¿Qué es la violencia? La violencia sin sentido. Estamos viviendo un tiempo de violencia sin sentido, donde los niños toman un arma y van y matan a sus amigos de la escuela. Eso no es una violencia. Vamos a decir, ninguna violencia es buena, pero eso no es una violencia lógica. No es como que una pandilla se pelea con la otra porque quieren un tipo de territorio o algo como por el estilo, que claro que también es una locura, pero no carece de sentido, que el sentido de que así es como se vive en esos mundos. Pero que un muchacho que nunca ha salido de su casa, una muchacha que nunca ha salido de su casa, que no tiene un pasado de violencia, agarre de pronto un arma y vaya y pa. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso es lo que profetiza la Biblia, que en muchos se enfriará el amor. Que el ser humano perderá el afecto natural. El ser humano tiene un afecto natural por el prójimo, no importa si eres creyente o no eres creyente. Tú ves una persona en problemas y tú lo vas a ayudar. No importa si eres creyente o no eres creyente. Tú no quieres matar a otra persona, no quieres matar a otra persona. Es un ser humano igual a ti. No importa que no lo conozcas, pero no lo quieres matar.